Ok, hermano y hermana, pues son las 12:58, tenemos un minuto ya para callarnos la boca, para que la palabra pues pueda ser escuchada por el alma, ¿verdad, hermano y hermana? Porque aquí quien escucha es el alma, y pues para eso tenemos los oídos. ¡Camargo! Gracias a Yeshua por el hermano Camargo. Bueno, pues hemos perdido un motor ya definitivamente, hermano. No lo hemos perdido, hermano. No lo hemos perdido. Por un momento pensé que Satanás, pero pues no descartamos ni ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad, hermano y hermana? Porque el enemigo de nosotros es el diablo, Satanás, no es el gobierno ni el crimen organizado. Sí, porque ahorita un hermano me dijo que pues los enemigos, le dije cuáles, la envidia, los celos, no, el crimen organizado. Hermano, hermana, si así piensas estás en tinieblas. Efesios 6:12 contesta que la lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad, José Leopoldo? Así es, hermano. Es contra emociones, es contra apetitos carnales que batallan contra el alma, es contra sentimientos de muerte. Tú sabes si quieres seguir siendo el esclavo y la esclava de tu hombre viejo, tu mujer vieja. La chica de humo. ¿Podemos ya empezar, hermano? Quedan 8 segundos para la 1. 4, 3, 2, 1, ¡pam! Se acabó, hermano, comenzó la clase. ¿Quién es el maestro? ¿Yo? No soy el maestro. Yo soy tu hermano, tu hermanito. Uno más, exacto, así me gusta, hermano. ¿Ok? El maestro es Yeshua. Porque si aún un ángel te enseña, no sirve para nada, hermano. Dios no manda ángeles a revelar, sino que Yeshua se revela directamente. ¿Ok? Y hermano, es poder de Dios. De hecho, Cristo es Dios, ¿verdad? Así es, el Hijo Unigénito es el Mesías. Y aquí está también Max, hermano, adulto y niño a la vez. Porque eso de que nada más es un niño es una mentira, hermano, adultos y niños. Y ahora una tercera modalidad, también hay que ser ancianos, en el sentido de que pues los ancianos supuestamente son los que tienen la sabiduría, ¿verdad? Pero ahora nosotros sabemos que la sabiduría, bíblicamente hablando, comienza con el temor. De manera que una persona temerosa, al margen de su edad, ya es para Dios un sabio. Y pues si, hermano, eres sabio, no te haces llamar sabio, ¿verdad? No. Sino que le damos la gloria al sabio, a la sabiduría, que estaba desde el principio, ¿verdad? Según Proverbios 8. Conocemos ese pasaje, Proverbios 8, del 21 en adelante, a donde se nos habla de la eternidad de Dios, de la sabiduría, del verbo, que más tarde, en el tiempo propicio, pues tomó un cuerpo, hermano, por cuanto había una cuenta que tú y yo no podíamos pagar, y Él la pagó con su sangre. ¿Y por qué su sangre? Porque la ley de Dios demandaba la sangre de un justo para poder expiar, pagar la cuenta que tú y yo no podíamos pagar. Claro que antes no aceptábamos que debíamos, ¿verdad? Pero Yeshua nos redargulló, nos dijo, no, sí, espérame, eres deudor, eres deudora, pero hay, hermano, justificación por fe. Mira, hermano y hermana, el enemigo de los seres humanos es Satanás, es verdad. A la criatura vieja, a la razón humana, le parece esto una locura, algo ridículo, eso de Satanás, pero es real, hermano, porque Satanás no es el monstruo peludillo ahí que te ponen en las imágenes, es espíritu y se manifiesta de múltiples formas. Por ejemplo, victimismo, que es un enemigo tremendo, la autolástima, ¿o no lo consideras un gran enemigo? Y hermano, la envidia y los celos y la codicia y la infidelidad y la tristeza horrenda de muerte que ningún psicólogo te la va a poder curar, ni ningún frasco de pastillas. Y aquí está Jackie y el perro Fe. Gracias a Jesús. Gracias. Acá está Fe, hermano, también en el amor de Dios, pues tenemos la exhortación de amar a los animales y de respetarlos muchísimo,
puesto que inclusive fueron creados antes que nosotros, ¿eh? Primero creó Dios a los animales, Él puso todo para que, pues hermano, tuvieran todo, Adán y Eva, y todo lo tenían, pero todo lo perdieron. ¿Por qué? Por el pecado, hermano, de miseria, y también tú y yo, pues ya nacimos desconectados de Dios. Ahora tú podrías decir, no, pues yo nací cristiano, perdón, el cristianismo no es de Dios, ni el judaísmo, ni ninguna religión del mundo es de hechura divina, puesto que si fueran de hechura divina, veríamos el amor de Dios en las personas que profesan religiones, es decir, que se manejan por creencias, credos, dogmas, tradiciones, y que además le rinden tributo a los seres humanos. Miguel Salinas, gracias a Jesús, ya no se cree grande por ser de los Salinas. Y aquí está el amado Pedro. Así está en la victoria. ¿Cuál victoria? La de Jesús. Así es, porque la de Miguel Hidalgo no sirve, hermano. Miguel Hidalgo proclamó la independencia de México, ¿verdad? En 1810. Ok, qué bueno que sabemos esos datos. Otra vez el diablo fastidiando, pero no le vamos a permitir. Y bueno, hermano, hoy se celebra el 208 aniversario. Pero, hermano, esto es una falacia, ¿verdad? ¿Cuál independencia de México? No hay. Y además, aunque hubiera una independencia, ¿verdad?, con relación a las otras naciones, cosa que no existe, ¿verdad? Claro que no. Porque aquí, para empezar, quien gobierna en grande manera es el clero católico. Ya. A los cuales, ¿verdad?, a los clérigos, tú los amas, tú amas a todos los seres humanos. A ti y a mí no nos toca juzgar a nadie. Lo que sí nos toca es hablar el mensaje. Ya sabes qué va a pasar si empiezas a hablar, ¿verdad? Te van a empezar a rechazar, te van a empezar a menospreciar, te van a empezar a juzgar de loco, de loca, de enfermo y de enferma. Ok, hermano, aquí no necesitamos diáconos, ni obispos, ni pastores, porque no creemos en... Vente, deja que Dios haga su obra. Aquí tú y yo venimos por Dios, porque aquí, ¿qué ganamos? Nuestra criatura vieja no quisiera estar aquí. Mejor vamos a ver el desfile de los avioncitos y de los helicópteros. Pues sí, hermano. Bueno, más importante que todo, no olvidar que estamos vivos de milagro. Verdaderamente es un milagro estar vivos. Y también, hermano y hermana, pues como siempre, pues parecemos repetidoras, ¿verdad? Y en cierto sentido somos repetidoras. ¿De quién? De Jesús, hermano, del mensaje de Jesús. Pues qué bonito, ¿verdad? Entonces hay que imitar a Yeshua. Y no como Pablo dice en ciertos versículos, imitadme a mí, que imito yo a Yeshua. Pues ¿para qué imito a Pablo? Mejor me voy directo con Yeshua. Además, si imito a Pablo, voy a acabar siendo un, misógino, como él lo muestra en muchas de sus cartas, ¿verdad? No permito que la mujer hable, que la mujer se calle. Y claro, y a los hombres pues les gusta esto mucho, ¿verdad? Usted cállese. Pues sí, porque somos unos machines horrendos, pero también las mujeres son machistas, muchas. En este tiempo tienen mucho Mira, poder. hermano, la agenda satánica está muy avanzada. Está avanzada, es real, Satanás es el príncipe de este mundo. Ahora, no te vayas a asustar, ¿verdad, hermano? Porque Yeshua ya lo venció. Además, gran misterio, Satanás trabaja para Dios. Hoy lo vamos a ver en Éxodo 14, porque ahí se ve claramente cómo verdaderamente Dios se glorifica en todas sus criaturas, ¿verdad? No se dice que se iba a glorificar en el faraón, se glorificó en Faraón, venció al faraón, que es símbolo de ¿quién? Satanás. Así es, de Satanás. Deja de creer que Satanás es el chango peludo con cola. Eso no es espíritu, es ira, es deseos de venganza, No es el dibujito que es nos pone. deseos de suicidio, Seducción. es seducción. Es muy atractivo el diablo, súper atractivo. En cambio Jesús no es atractivo en un principio. Pero, ¿sabes por qué? Porque muchos nada más lo ven en la cruz, Ernie. No han visto la victoria verdaderamente.
no han creído en la resurrección. Por lo mismo, pues no andan en vida nueva, no andan en el poder. ¿Qué clase de poder puede haber en individuos que están llenos de culpas y de rencores en su alma? Ninguna. Entonces, el Cordero de Dios que quita las culpas, porque el pecado no lo quitó. Este no se va a ir hasta que el cuerpo fenezca, muera, o sea, la primera muerte. Y después, cuerpos glorificados, semejantes al de Jesús, el Mesías. Cuerpos materiales, pero inmortales. Ay, ya, ¿de qué se fumó el hermano? Ese hermano es Dios Todopoderoso. ¿No resucitó Jesús con un cuerpo glorificado y comió? ¿No comió con los discípulos? ¿Y tú crees que después de eso fue al baño? Pues claro que no, hermano, porque ya era el cuerpo de la resurrección. Pero no nos vamos a ir tan lejos, vamos a bajarle, porque Dios dice que el reino es para los niños y las niñas, para los que se vuelven como los niños y las niñas. Y para hablar de esto, ya aquí vamos a Marcos 10, del 13 al 14, por favor. Y lo vamos a apoyar con otros 3 versículos, 2 en Pablo o con Pablo, el Pablo bueno, ¿verdad? El Pablo bueno, el Pablo real. Sí, porque hay un pseudo Pablo. Luego vamos a hablar de ese misterio, hermano. ¿Cuál pseudo Pablo? El Pablo que habla de obispos, de pastores, de evangelistas, de jerarquías. Ese Pablo no es el verdadero. De una iglesia humana. Ok, vamos poco a poco. Ahorita el tema es la niñez espiritual, la infancia espiritual, porque aquí no sirve la experiencia. La experiencia es un estorbo, no sirve tu experiencia, porque dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, hermanito. La experiencia del mundo es muerta. Sí. ¿Tú qué buscas? Riqueza espiritual, ¿verdad? Esa es la que importa. Buscad primeramente el reino, todo lo demás añadido. Porque aquí si sigues transigiendo con el mundo, nunca te va a alcanzar el dinero, nunca. Y hermano, pues Dios no te quiere ver inquieto, ni inquieta, ni afanado por qué voy a comer, qué voy a vestir. Lo vimos en Mateo 6 hace 8 días. Sino que es nuestro Padre, hermano. ¿Cómo se te ocurre que no nos va a dar todo lo que necesitamos? Además se lo ha prometido. Acuérdate, mirad a los lirios del campo, cómo ni Salomón se vistió, hermano. Queremos el vestido espiritual, el Espíritu Santo. Y los que no tienen el Espíritu Santo, ¿qué deben de hacer? Pedirlo. Ok, hermano, ¿vas a pedir el Espíritu Santo para qué? Para servir a Dios, porque necesitas el Espíritu Santo para poder vencer a los enemigos y poder servir a Dios, para que tengas también buen jornal, porque el obrero es digno del salario. Todos estamos en infancia espiritual. Los niños, hermano, nos enseñan mucho. Por eso Yeshua los tomó de ejemplo. Marcos 10 dice así, del 13 al 16. Sí, señor, Marcos, Mordejai en hebreo, no importa. También los que creen que porque leen en hebreo saben más, están acabados. Están acabados. Aquí lo que importa es el arrepentimiento y tener el poder de Dios y no hablar en lenguas, ni en latín, ni en hermano, ni en griego, ni en siriaco. Ni en arameo. Ok, hermano. El lenguaje del amor es el nuestro, punto. Amor de perdón. Si me ofenden, ¿qué hago? ¿Me voy a vengar? No, hermano. Voy con la ayuda de Dios a perdonar. Si me vengo, no tengo el Espíritu. Así es. La venganza es de Satanás. La justicia es de Dios. Las pasiones son del diablo, pero el amor de Dios. Las ilusiones del diablo. La esperanza, preciosa esperanza de vida eterna, hermano, para que no andemos tristes, porque si aún no llega el Uber celestial, es metafórico, ¿verdad, hermano? No va a llegar ningún Uber celestial, pero es para irnos. Ya sabes, además, lo que viene aquí al mundo, ¿verdad? La gran tribulación.
Así es, hermano. Difícil que no se ha visto. Todos los juicios de Apocalipsis y de los que hablaron los profetas de Israel, desde luego, hermano, a los cuales también todos mataron, ¿verdad? A todos los mataron. Ok, hermano, entonces, hermana, dice, y le presentaban niños y niñas, para que los tocase. Yeshua quiere tocar nuestra alma, ¿verdad? Aquella mujer del flujo tocó su manto y salió, ¿qué? Poder. Sí, claro, bien, fue sanada, fue justificada, pero salió poder, virtud, para que podamos vencer, hermano, al maldito odio, porque el que no odia al odio, ¿cómo? ¿No odias al pecado? Sí. Así es, hermano, nadie le entendió, pero Dios sí entiende, gracias a Jesús. Ok, hermano, ¿nos da poder para qué? Para echar fuera mis demonios. Para echar fuera la ira, así es, y la verborrea. Hablar y hablar y hablar y hablar y no paramos de hablar y contar la misma historia 100 veces. Qué fastidio, hermano. Bueno, el borracho de la cantina. Por cierto, ya sabes que no solo son borrachos los que toman alcohol, ¿verdad? No, todo emborracha sin Dios, todo embriaga, punto. Vamos, le presentaban los niños para que los tocase y los discípulos, fíjate qué necedad de los discípulos, reprendían a los que los presentaban. Y esto los llevó, ¿verdad?, en muchas ocasiones a casi literalmente darle órdenes a Dios. Señor, échalos. Y no entendían nada. ¿Por qué no entendían nada todavía? No tenían el Espíritu Santo, así es. Todavía no estaba la obra hecha. Todavía no había Pentecostés. Era muy difícil creer en Yeshua teniéndolo enfrente. Por eso dice más bienaventurados los que sin ver creen. Imagínate las dudas que tuvieron estos primeros discípulos, porque lo veían de carne y hueso, con uñas, iba al baño, Jesús iba al baño. Todos dudaron de él. Comía, oye, ¿y su excremento olía? Sí, hermano, claro que sí. Tenemos que ver las cosas como son, no como nos los dice, hermano, pues el arte religioso, peligrosísimo, ¿verdad? Bueno, ok, hermano, no lo estoy anatemizando, nada más aguas. Aquí nada se anatemiza, nada se sataniza más que el pecado. Perfecto, entonces los discípulos reprendían a los que le presentaban a Yeshua, a los niños, ¿verdad? Oye, están interrumpiendo. Estamos ahorita aquí entre adultos, que no vengan los niñitos. ¿No menospreciamos a los niños muchas veces? ¿Y no a veces los sobrevaloramos también? ¿Qué pasa, hermano? Hay que llegar a un balance, ¿verdad? Pero aquí el balance, la armonía, el equilibrio, lo da Yeshua. De los niños podemos aprender muchas cosas, pero hay muchas cosas que son imitables y otras no, porque a los niños no les gusta obedecer. No. No les gusta que su papá o su mamá o ambos vengan a decir, pues, hijo, vamos a hablar de disciplina, no de castigar, ¿sale? Porque Dios no castiga. Disciplina. Ergo, si tienes hijos y hijas, estás en la obligación de disciplinar en el amor de Dios y en el temor de Dios a tus hijos, al margen de que si te obedecen o no, eso no es cosa tuya. Seguramente no te van a obedecer, no en todo. Ahora, tampoco se trata de que le estés diciendo al niño de 8 años, arrepiéntete, ¿verdad? Porque, hermano, hay un tiempo para todo. ¿Cómo quieres que el niño de 8 años se arrepienta? Y hay obsesionados que, pues, se les olvida que los tiempos son de Dios. Viéndolo Jesús, versículo 14, se indignó de la actitud de estos discípulos que pues hermano, se molestaron porque le presentaban a Jesús a multitud de niños. Pero esto sirvió para que nos dijera estas palabras. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ok, aquí tenemos que hablar. ¿A qué niños se refiere Jesús? ¿A los niños literalmente? Ok, pero para llegar a ser un infante espiritual, un niño espiritual, una niña espiritual, pues tenemos que volver a nacer, ¿no? Juan 3, diálogo entre Jesús y Nicodemo. Hay que volver a nacer. Por eso el cuarto texto que vamos a leer hoy es el de Pedro. Desead como niños y niñas recién nacidos
la leche no adulterada, la que da Yeshua. ¿Quién adultera la palabra? El mundo, Satanás. El mundo, pero principalmente el cristianismo. ¿Por qué? Porque hablan de Jesús, pero hablan mal. Ahora, hermano, el cristianismo no se hizo solo. Claro, lo hizo Satanás, pero increíble misterio, Satanás trabaja para Dios. Es increíble esta revelación. Rompe todos los parámetros. ¿Cómo que el Satanás trabaja para Dios? Bueno, vaya usted, hermano, al libro de Job y ahí lo va a ver clarísimo, ¿verdad? Job 1 y 2 dice muy claramente esto. Y además hay otros pasajes. Bueno, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios, o para ellos es el reino de Dios. Pero no se refiere a los niños, porque los niños tienen que arrepentirse. Los niños pueden oír la palabra, pero también tienen pecado, tienen hombre viejo, nadie nació sin pecado. Entonces tenemos que entender en qué contexto está hablando Jesús. Está hablando de los niños y niñas espirituales que llegan a serlo tras el nuevo nacimiento y estar pues mamando la leche no adulterada que nos da Yeshua todos los días, porque si tú no le das a un niño su lechita y su papilla, se va a morir, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que nos, hermano, no solamente no quiere que volvamos, quiere que crezcamos en este tiempo, si no es muy difícil, es imposible, si no te decides a morir, porque para crecer hay que morir, hay que menguar. Eso lo dijo Juan, ¿verdad? Es necesario que yo mengüe para que el Mesías crezca en mí. ¿De qué manera menguamos? Dejando de hacer nuestra voluntad. Ya te quedó claro que nuestra voluntad es perversa, ¿verdad? Esclaviza. Es de pecado. Malos resultados, pésimos resultados al final del día. Ok. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Los niños no discuten, no polemizan, creen con limpieza, porque los niños no se creen sabios, obedecen, aunque a su criatura vieja no les gusta, pero creen como niños. Nosotros, hermano, estamos muy contaminados, le metemos mucho raciocinio, mucho intelecto, y no debe de haber ningún tipo o ningún grado de racionalismo acerca de la palabra, sino que debe de ser implantada en el alma, como es, sin discusión, y claro, el aspecto de que los niños obedecen. Entonces, si no te vuelves como niño, los niños son ignorantes. ¿No dice Pablo que hay que volverse ignorantes si alguno o alguna se cree sabio? Así es. Bueno, pues hermano, no hay uno solo sabio, no hay una. No importa que hayamos estudiado 10 carreras o que hablemos 50 lenguas. Para Dios somos ignorantes. Acuérdate de Job, que él se creía no solo sabio, justo y bueno. No se le abrían las puertas hasta que el hombre terminó reconociendo, soy un ignorante, soy un malvado. Y ahí dijo Dios, no, pues aquí yo quiero vivir, quiero morar en esta alma que reconoce su miseria Simplemente y reconoce su maldad. a su mujer, ¿cómo le dijo? Así es. Demonio. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En este caso sí aplica. La imposición de manos de Jesús, bueno, eso ya no va a poder ser, ¿verdad? Hoy es espiritual, Yeshua impone las manos a quien le da conversión y arrepentimiento. Pero yo lo digo porque en la iglesia apóstata se practica mucho la imposición de manos. Y esto, hermano, es contrario a la palabra. Eso viene del falso Pablo. Porque ningún ser humano puede bendecir a otro ser humano. Eso no existe. Solo bendice Dios. Un pecador no puede. No puede, ¿me entiendes? Un pecador bendecir a otro. El pecador puede orar por otro. Puede pedir por otro. Pero no bendecir. Entonces llegan los incautos con el pastorcillo en su propia opinión, o el rabino. Los que tienen plata pues pueden ir con el papa, porque el papa por dinero también te bendice. Claro. Y creen realmente que porque un fulano que está disfrazado de santo y le impone las manos, pues ya recibió la unción. Basura del diablo, hermano. Ok, hermano, pero aquí es Yeshua, ¿verdad? Totalmente distinto.
Bueno, pues seguimos, vamos a 1 Corintios 14, 20. Después de Romanos sigue 1 Corintios capítulo 14, 20. Vamos hablando de la infancia, de la niñez, para que hoy recibas a Dios como un niño, como una niña. Pero también, después Dios te va a decir que en ciertos sentidos hay que dejar de ser niños, ¿verdad? Y empezar a comer alimento sólido, hermano, porque los niños, pues, cierto tiempo la papilla, ¿verdad? Pero ya después pues, tienes que darle alimento sólido para que crezca y sea fuerte espiritualmente, pues, por la gracia. 1 Corintios 14, 20, hermanos, hermanas, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Los niños son puros, hemos quedado. No son inocentes, pero durante cierto tiempo tienen pureza. Hoy cada vez menos, ¿verdad? Porque ya el niño de 4 años ya tiene su tablet. Ya será cuestión de cada familia también, y pues sabemos que sin Dios, ¿quiénes son los que somos piedra de tropiezo para nuestros hijos? Los padres. Nosotros mismos los masacramos. Sonríele al que no le está cayendo bien. Así es. O ves a esta persona a fuerzas. Ok, hermano. Quiere ser igual que su papá. Ok, hermano. Ya llegaron los hermanos, gracias a Jesús. No seáis niños en el modo de pensar. Pensar es una función que hace la mente, ¿verdad? Ahora, ¿con qué mente estamos pensando? ¿Con la carnal o la espiritual? Espiritual. Correcto. La carnal es la nuestra, la satánica. Que no parece satánica, ¿verdad? No parece, pero de acuerdo a la palabra de Dios, sí es satánica. Y eso es lo que importa. Entonces, ¿con qué modo de pensar debemos proceder o vivir? Con el espiritual. Así es, hermano, viviendo con la mente de Cristo, de acuerdo a 1 Corintios 2:16. Sed niños en la malicia. Los adultos, hermano, contaminados, pues todo el día somos maliciosos, pensamos maliciosamente, ¿verdad? A ver qué le sacamos, a ver qué obtenemos. Esa es la mente carnal, la que debemos echar a un lado y mantenernos en la pureza de la mente de Dios, pero sed maduros en el modo de pensar. Bueno, pues ahí está, con la mente de Cristo. No se te vaya a ocurrir que podemos llegar a ser maduros a la manera en que Dios quiere que seamos maduros, porque en el mundo también se habla de madurez, ¿verdad? Oye, no has madurado, niño. Pues hermano, ¿qué? Por trabajar y llevar a cabo ciertas responsabilidades, ¿ya somos maduros? Aquí es madurez espiritual. Entonces, hermano, maduros en el modo de pensar y sed niños, pero en la malicia, en el sentido de que no seamos maliciosos, no pensemos con malicia, sino con la mente pura, como los niños, ¿verdad? Que no andan sospechando de los demás, tampoco se cuidan de los demás, no saben, pero ahora nosotros somos cuidados por Dios, porque Dios no dice cuídate, más bien dice déjame cuidarte, porque tú no te sabes cuidar. Eso es del mundo, ya cuídate, aguas. Ya no te cuides, porque entre más te cuidas, pues hermano, más la riegas. Hay pastores que dicen, cuídate que yo te cuidaré. Sí, por el refrán, cuídate que Dios te cuidará, parecido al de ayúdate que Dios te ayudará. Otra mentira, Dios no manda ayudarnos, manda arrepentirnos, aunque Él no manda. Tercer versículo sobre la niñez, Efesios 4, 14 y 15. Sí, hermano, terrible cosa es estar sin Dios en este mundo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, niños y niñas que fluctúan, llevados por doquiera de todo viento de doctrina humana, ¿verdad? Y no solamente llevados por todo viento de doctrina, llevados también por todo tipo de emociones, sentimientos y pasiones arrastrados. Los niños no saben, no tienen dominio propio, ¿verdad? Nunca. No, hermano. Y nosotros debemos de vivir en el dominio propio que Dios nos ha dado por el fruto del Espíritu Santo. Los niños a todo mundo le creen, ¿verdad? Si le das una paletita más, se vende al mejor postor. El niño no sabe discernir entre el bien y el mal.
Por eso Pablo dice, aunque es Yeshua, ¿verdad?, que tenemos que dejar de ser niños y crecer. Aquí mismo lo dice, fíjate, para que ya no seamos niños o como los niños fluctuantes, caprichosos, veleidosos, que son llevados por todo viento de doctrinas, las doctrinas del mundo, qué atractivas son. El autoperdón, no, pues yo no necesito el perdón de Dios, yo me perdono. Yo no necesito la sanidad de Dios, mejor me autosano. La autosanidad, ¿a poco no es una doctrina que vende millones de libros? Son las ciencias sociales. Perfecto, hermano, pero no solamente se reduce a doctrinas, también los niños, te decía, son llevados por sus emociones, por sus sentimientos, por sus apetitos. Ven el pastel, ven la paleta y la quieren. Y ya me entiendes, en nuestro caso, ¿a dónde se lleva eso, verdad? No nada más a pastelitos. Ok, llevados por doquiera, al final de cuentas es el diablo, es la criatura vieja, por todo viento de doctrina o tipo de doctrinas, por estratagema de seres humanos que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, pero no solamente son hombres y mujeres ajenos, el primer que nos engaña es la criatura vieja. Ahí están las doctrinas. En la criatura vieja, en el corazón perverso, por eso se conectan con las doctrinas, porque están ahí adentro. Entonces, no nada más veas a los que llevan a cabo o hablan de estas doctrinas, ve a tu hombre viejo, porque ese es el primer impostor, es al que debes de someter. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Así es, por ejemplo, Deepak Chopra, pues está dentro de mí. Deepak Chopra habla doctrinas de demonios muy atractivas. Maestros de este mundo, en su propia opinión. Dreyfus, ahorita está muy de moda Dreyfus, ¿no? Osho, Bucay. Ellos no son nuestros enemigos, son sus doctrinas. Es distinto. Sai Baba ya, gracias a Yeshua, se lo llevaron, cuate. A lo mejor se arrepintió el Baba. Ok, hermano. Perfecto, hermano. Entonces, las artimañas del error, ¿verdad? Pero en primer lugar de la criatura vieja, del diablo, el error, del engaño, de las mentiras. Sino que siguiendo la verdad, ¿qué es seguir la verdad? Seguir a Jesús. Él es la verdad, el camino y la vida. A donde Él nos lleve, vamos bien. Y a veces como que, oye, este camino está muy raro, Jesús. Pues sí, pero aquí te quiero. Y una pequeña duda tumba todo. Así es, por eso una pequeña duda es muy peligrosa, hermano. Atájala desde el principio. Sino que siguiendo la verdad en amor, desde luego, la verdad y el amor es la misma persona, Jesús. ¿De qué sirve que vivas en la verdad y no en amor? Aunque en verdad, si vives en la verdad, vivirás en amor y en esperanza y en fe y en toda paciencia. Para que viviendo en la verdad y en amor crezcamos espiritualmente, crecer en poder, en autoridad, en paciencia, en dominio propio, en capacidad para perdonar, muy importante. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, el Mesías, ¿verdad? Es la cabeza del cuerpo. ¿El cuerpo cuál es? La iglesia. ¿Y tú y yo? Miembros. Así es, hermano. Ok, y hay muchos miembros de la iglesia que están de momento atrapados en la iglesia apóstata. ¿Ves por qué es tan importante que hablemos? Porque ¿cómo van a creer si no han oído, si nadie les habla? Benditos son los pies de aquellos y aquellas que anuncian la paz, y más benditos son aquellos y aquellas que son vituperados. Así es, hermano, por el nombre y la doctrina de Yeshua. Y el cuarto versículo acerca de la niñez, Pedro, por favor, primera de Pedro 2, del 1 al 3. Acuérdate que Dios revela conforme también la capacidad que tenemos, ¿verdad, hermano? Dios nos va capacitando más y más y más. Para eso nos da las pruebas. Gracias por las pruebas. ¿Ya puedes hablar así? ¿No dice Romanos 8:28 que todo es para bien? Oye, pero eso a veces es muy difícil de creerlo. Pero hermano, pues la fe es un don de Dios. No te preocupes. Esa no se vende como Así es. Venderla. Muy bien, ya estás desechando pues toda malicia. Otra vez la malicia. Mente.
típica de la mente carnal, ¿verdad? Maliciosa, Se cree mejor que Dios la mente. hipócrita, morbosa, desechando pues toda malicia. Al final del día hay que desechar al hombre viejo, a la criatura vieja. ¿Cómo? Atándola, viviendo en juicio. Porque lo que no ates en la tierra está desatado, hermanito. Y aquí no es como en la iglesia apóstata de que voy a atar la enfermedad, voy a atar la pobreza. Voy a atar a la criatura vieja en el nombre de Jesús, eso basta. Desechando pues toda malicia, viviendo en la pureza de Dios, todo engaño, toda mentira, toda hipocresía, toda envidia, toda posesividad. Qué posesivos, ¿verdad? Somos. Pues hermano, el reino no es para los posesivos, es para los pobres. Los posesivos, pues creen que tienen, pero no tienen nada. ¿Qué tenemos? Nada es nuestro, nada hemos traído, hermano, nada te vas a llevar. Es inútil que sigas guardando. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Desechando el afán, la ansiedad, los miedos, la inquietud, el victimismo, tremendo, horrible. Desead como niños y niñas, recién nacidos, porque hemos vuelto a nacer, la leche espiritual no adulterada, es la que da el Espíritu Santo, para que por ella crezcáis, otra vez, lo mismo que acabamos de ver en 1 Corintios 14, para salvación, para que crezcamos en todo el fruto del Espíritu Santo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, la benignidad del Señor comienza con la justificación, ¿verdad? Libres de toda culpa. Sí, matamos, robamos, secuestramos, todos hicimos eso. Deja de decir que yo no maté o que yo no secuestré, porque hay 1000 maneras de secuestrar. Así es, hermano. La voluntad de mi hijo la tengo secuestrada desde hace 20 años. La voluntad de mi novia, ya. Entonces, hermano, es inútil que nos sigamos llamando buenos y justos. La mejor manera, por no decir la única manera de que las puertas del cielo se abran, es reconociendo lo que somos y permitirle a Dios que nos dé esta palabra, su leche, la comida, la bebida espiritual, para que empecemos a crecer. Es un proceso, ¿verdad? Tampoco vas a llegar a ser Moisés, ¿verdad? En 3 días, ni tampoco es el plan de Dios que seas Moisés, porque Dios nos hizo únicos. O los que se llaman Samuel tienen que llegar a ser como el profeta Samuel. No, hermano, porque Samuel ya fue, somos únicos. Dios tiene unicidad, también nos dio unicidad. ¿Qué es unicidad? Calidad de único. Somos únicos. Ok, vamos a dar gracias, hermano, por esta gran lección, para que los que se quieran ir a ver helicópteros y avioncitos y cañones de miseria y ver ahí al pobre de Peña, ya lo amas mucho a Peña, ¿verdad? Claro que sí, en el amor de Dios, hermano. Bueno, Padre amado, bendito Salvador,